¿Por qué decir las mujeres no tienen pene es un prejuicio y un estereotipo que afecta negativamente a las mujeres trans? Usualmente, cuando decimos que los genitales determinan el sexo y que solo hay dos sexos, macho y hembra, pensamos que estamos hablando de una descripción objetiva de la realidad y que por lo tanto no es un juicio de valor ni un prejuicio, sino meramente una descripción de los cuerpos. En este video les vamos a explicar por qué esta idea, aparentemente neutral y en la mayoría de los casos sin ninguna intención específica, no corresponde con la evidencia científica actual sobre qué significa el sexo desde la biología, sino más bien a una categoría construida social y culturalmente que cambia a través de la historia. En el sexo no se trata solo de genitales. También hay que entender términos clave como genoma, cromosoma, fenotipo y gameto, entre otros. Algunos sectores del feminismo y el pensamiento patriarcal en general afirman que existe un binario sexual estricto, definido e inamovible que determina nuestras vidas completas. Sin embargo, los seres vivos somos muchísimo más complejos que eso, y actualmente se sabe desde las múltiples miradas de la genética, la embriología, la morfología y la ecología que el sexo no es tan binario o tan fácil de determinar como se cree. Por ejemplo, según Joan Robb Gardner, bióloga evolutiva de la Universidad de Stanford, la clasificación de sexos en organismos se da en función del tamaño de los gametos que producen. Hembras si producen gametos grandes llamados óvulos y machos si producen gametos pequeños llamados espermatozoides. Sin embargo, este binario no se puede generalizar fácilmente a otros rasgos corporales relacionados con el sexo, como la presencia de pene, glándulas mamarias, vello corporal, entre otros, debido a la enorme variación que presentan entre los individuos de una misma especie. La manera que tiene un organismo de usar la forma, el color, el comportamiento, los aromas y etcétera para adoptar un rol sexual es la manera en la que evidenciamos el género en las diferentes especies. Esto incluye, por supuesto, a les humanos y otros animales. Veamos cómo funciona el género en otros animales. La mayoría de personas pensamos que un organismo puede ser solo hembra o macho durante toda la vida. Sin embargo, animales como el pez payaso son hermafroditas secuenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que un individuo que haya nacido macho puede cambiar de sexo para convertirse en una hembra. Una de las razones para que esto pase es la muerte de una hembra. En los gorriones de garganta blanca, tanto hembras como machos pueden tener unas líneas blancas en la cabecita o unas líneas cafés. Los machos y las hembras con líneas cafés cantan poco, son monógamos y se encargan de defender sus nidos, mientras que los que tienen las rayitas blancas cantan un montón, no son monógamos y no cuidan de sus nidos. Esto hace que en cada sexo de estas aves tengamos dos posibilidades de conducta y rol sexual, lo que podríamos llamar géneros. Es decir, tenemos una especie con 4 géneros. Pero también existen casos en los cuales no siempre los machos son XY y las hembras XX. Por ejemplo, en humanos, mamíferos, tortugas, aves e insectos. Y que otros sean lo normal. En la cultura popular tenemos súper instalada la idea de que siempre que una persona es hombre es porque tiene cromosomas sexuales XY y que las mujeres lo son por tener cromosomas XX. En humanos, mamíferos y en algunos insectos es lo usual, pero no necesariamente es así en todos los casos. En los humanos, hasta la semana 7 no se sabe si un embrión es macho o hembra, porque es allí cuando se empiezan a formar los genitales. En los embriones con cromosomas XY, típicamente el programa de masculinización lo inicia un gen llamado SRY, que se encuentra en el cromosoma Y. En ausencia de este gen SRY, como en el caso de tener cromosomas XX, se activa el programa de feminización. Existen, sin embargo, versiones del gen SRY que no pueden iniciar el programa de masculinización, por lo que resultan hembras con cromosomas XY. También existen casos de personas XX que tienen el gen SRY en el cromosoma X, lo cual resulta en machos XX. Como vemos, la manera en la cual se determina el sexo es más compleja que simplemente pensar en XX y XY. También hay otros casos que muestran que las diferencias sexuales son más confusas o sutiles de lo que se cree. Por ejemplo, pájaros maluros soberbios, en donde existen marcadas diferencias entre machos y hembras, pero los machos no tienen pene, igual que en las gallinas. Y los murciélagos de las frutas de Dayak, en donde los machos son los que amamantan a sus crías. Además, hay especies en donde no hay óvulos y espermatozoides, pero que se reproducen sexualmente, como los hongos, protozoos y bacterias.
En estas especies es posible encontrar más de 2 sexos. Por ejemplo, se estima que un hongo llamado Schizophyllum comune tiene más de 20.000 sexos, lo que le permite reproducirse sexualmente con casi cualquier otro individuo que se cruce. En conclusión, la biología del sexo es mucho más compleja y mucho más diversa de lo que nos enseñaron en el colegio. Como pudimos ver, nada en biología es simple. Si vamos a hablar de biología, no podemos quedarnos con nuestra idea de cuarto de primaria. Y sobre todo, que no se nos olvide que el papel de la biología como ciencia es descriptivo y no prescriptivo. Es decir, no es su misión decirnos el deber ser de las cosas, sino mostrarnos lo que sucede. Esto quiere decir que cualquier afirmación que trate de utilizar la biología para decir qué es lo correcto, está instrumentalizando la ciencia para fines sociales y políticos. Y en esto, la historia nos ha mostrado que puede ser muy peligroso. La profesora Rob Gardner nos dice al respecto que las categorías sociales están en manos de la sociedad y no se puede obligar a las categorías sociales a coincidir con las categorías biológicas, excepto por decreto. Hay que desconfiar cuando se utiliza la biología como un supuesto argumento universal e incontrovertible, que 1. Refuerza los prejuicios contra un grupo de personas, 2. Les excluye del acceso a espacios y 3. Se opone a sus derechos humanos. Las ciencias biológicas nos ayudan a entender la riqueza y la diversidad de la vida. Entonces, no dejemos que se usen para coartar y estigmatizar la diversidad en las sociedades humanas.